John Deere, esa emblemática marca de maquinaria agrícola, le ha declarado la guerra a los mismos granjeros que la hicieron grande. Sí, así como lo oyes. Una compañía que simbolizaba el progreso en el campo ahora es acusada de traicionar a quienes la sostuvieron durante décadas. Y todo por una razón que parece absurda, pero es muy real: les está prohibiendo a los agricultores reparar sus propios tractores. Aunque suene increíble, si una de estas máquinas se daña, ni siquiera el dueño puede meterle mano. No importa si eres ingeniero, mecánico o si tú mismo la pagaste con años de trabajo y sacrificio. La causa de todo esto es el software que controla los tractores. Está completamente cerrado, encriptado, blindado como si fuera tecnología de inteligencia militar. Solo los técnicos autorizados por la empresa tienen permiso para hacer reparaciones. Y eso implica que cualquier falla puede costarte miles de dólares y un montón de tiempo perdido esperando ayuda. El problema ha escalado tanto que ya se han dado protestas, demandas y hasta hackeos masivos a los sistemas de la compañía. Granjeros desesperados, decididos a recuperar el control de sus herramientas, empezaron a usar software pirata proveniente de Ucrania. Así, lo que parecía un simple asunto técnico se transformó en una batalla por derechos fundamentales: el derecho a reparar. ¿Estamos hablando de proteger la tecnología o de ejercer un control abusivo? ¿Hasta qué punto puede una empresa decidir lo que haces con algo que compraste legalmente? La pregunta ya no es solo legal. Es filosófica. Porque el campo, ese espacio de libertad y trabajo honesto, ahora parece estar atrapado en una red digital opresiva. Ahora, hagamos una pausa. Si te interesa este tipo de contenido, deja un comentario y suscríbete. No te cuesta nada, y a mí me ayuda a no sentirme como un alma perdida hablando al vacío. Listo, seguimos. Todo esto comienza con una gran contradicción. Un agricultor compra un tractor que cuesta cientos de miles de dólares. Una máquina sofisticada, con GPS, pantallas táctiles y sensores avanzados. La compra a plazos, muchas veces hipotecando su tierra. Y cuando por fin la recibe, no sabe que, aunque pagó por ella, no es totalmente suya. Dentro del motor vive un software propietario que no le pertenece. John Deere impide que el dueño tenga acceso total a su propio equipo. Es como si comprases un auto, pero tuvieras que pedir permiso para abrir el cofre. ¿Quieres cambiar una manguera? Asegúrate de que no esté conectada a un sistema electrónico, porque todo necesita verificación digital. Cada parte del tractor está controlada. Tú compraste la carcasa, pero el alma de la máquina le sigue perteneciendo a la empresa. Y ese alma está en la nube de John Deere, bloqueada por códigos y candados digitales. Imagínate a un granjero, manos sucias de grasa, frustrado frente a una máquina de última generación que no arranca porque falta una contraseña. Aunque el problema sea simple, como una válvula o una manguera rota, la máquina no va a funcionar sin un código que la autorice. Incluso el sistema de diagnóstico está cerrado. Los códigos de error están cifrados. El agricultor ve luces que parpadean, pero no puede entender qué significan. Y si decide intentar repararla, el propio sistema puede castigar esa acción. Desactiva funciones clave. Lo castiga por atreverse a actuar sin autorización. Esta dependencia no es un defecto del diseño. Es el objetivo central. Ya no se trata de vender maquinaria. El negocio ahora está en atarte al servicio técnico, obligándote a pagar por cada paso. Esto es el campo del siglo XXI, tecnología avanzada con contratos digitales que te encadenan. No es solo frustrante. Es costoso. Porque cuando un tractor se detiene en plena temporada de cosecha, no se pierde solo tiempo, se pierde la cosecha. Y con ella, todo el año. Si no cosechas, no vendes. Si no vendes, no pagas tus deudas. Y si no pagas, puedes perder tu tierra. John Deere ya no está cobrando por maquinaria. Está cobrando por el tiempo, por el miedo a perderlo todo, por la urgencia de producir sin interrupciones. Entonces, ¿qué le queda al agricultor cuando todas las rutas legales han sido cerradas? Cuando su maquinaria, por la que pagó una fortuna, queda inservible por una simple falla que él mismo podría solucionar si no estuviera bloqueada por una muralla digital. La respuesta es tan contundente como desesperada: cruzan una línea invisible, aquella que separa lo permitido de lo prohibido. No lo hacen por rebeldía, sino por necesidad.
no por placer, sino por supervivencia. Así surgió un fenómeno clandestino pero cada vez más visible, el uso de software ilegal para desbloquear los sistemas internos de sus propios tractores. Y no hablamos de cualquier software. Se trata de programas desarrollados fuera de la jurisdicción estadounidense, principalmente en países como Rusia o Ucrania, donde las leyes de propiedad intelectual son diferentes, más laxas o, en algunos casos, simplemente ignoradas. Estos programas, que para algunos son herramientas de liberación y para otros simples parches ilegales, tienen la capacidad de acceder al núcleo digital del tractor, como si se tratara de hackear un teléfono móvil bloqueado por el fabricante. No eran productos accesibles. Su precio, en muchos casos, alcanzaba cientos o incluso miles de dólares. Y tampoco eran completamente seguros. Cualquier fallo podía comprometer el funcionamiento de la máquina. Pero aún así, eran la única alternativa real. Pronto, Internet se llenó de foros cerrados, grupos en redes sociales ocultos y plataformas en la Deep Web donde se intercambiaban conocimientos, códigos, manuales clandestinos y tutoriales paso a paso. Agricultores de distintas partes del mundo empezaron a compartir lo que sabían. Algunos se transformaron en verdaderos expertos autodidactas, capaces de reprogramar una interfaz digital sin haber pisado jamás una universidad. Era una revolución técnica y cultural. Lo que comenzó como una reacción aislada a un problema técnico, se transformó en una resistencia organizada. Ya no se trataba simplemente de reparar un tractor roto. Se había convertido en una lucha por recuperar la dignidad, por recuperar el derecho básico de intervenir en lo que legítimamente les pertenece. Un acto de desobediencia que, lejos de ser vandálico, estaba lleno de sentido ético y emocional. No me pueden quitar el derecho a reparar lo que es mío. Y mientras tanto, ¿qué decía John Deere? La empresa no se quedó callada. Argumentaron que todo esto no era una forma de control, sino una medida de protección. Según ellos, bloquear el acceso al software era por el bien del cliente, para evitar que las máquinas fueran modificadas de forma insegura o que su rendimiento se viera comprometido. Pero ese discurso, lejos de calmar los ánimos, sonó condescendiente, como si los agricultores fueran niños torpes jugando con herramientas que no comprenden. La compañía también defendía que el software instalado en los tractores seguía siendo de su propiedad, aunque los agricultores hubieran pagado enormes sumas de dinero por los equipos. Usaron el argumento de la propiedad intelectual, comparando sus tractores con teléfonos inteligentes. Puedes comprar el hardware, pero el sistema que los hace funcionar sigue bajo su control. Es decir, compraste el cuerpo, pero el alma sigue encadenada al fabricante. Y por si fuera poco, apelaron a la imagen de marca. Dijeron que permitir reparaciones no autorizadas podía afectar la reputación de sus productos, ya que una mala intervención podría provocar fallas y esas fallas, a su vez, serían interpretadas como errores de fabricación. Querían mantener la narrativa de calidad total, aunque fuera a costa del acceso libre a sus propios clientes. Pero ese relato corporativo empezó a desmoronarse. Porque, mientras John Deere hablaba de protección, miles de agricultores se sentían prisioneros. Cada vez eran más los que afirmaban que, lejos de ser protegidos, estaban siendo vigilados, controlados y sancionados e intentaban actuar por cuenta propia. Y la tensión fue creciendo hasta llegar a los pasillos del poder. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos se vio obligada a intervenir. Inició una investigación oficial para determinar si John Deere estaba incurriendo en prácticas monopolísticas. El enfoque dejó de ser técnico. Ya no era un asunto entre un fabricante y sus clientes, sino un debate profundo sobre los límites del libre mercado. Porque, si una empresa puede decidir cómo, cuándo y dónde se puede usar algo que ya compraste, ¿qué queda de la libertad del consumidor? Varios estados no esperaron al resultado de la investigación federal. Legisladores en lugares como Nebraska, Massachusetts, Minnesota y otros comenzaron a presentar propuestas de ley que exigieran a los fabricantes liberar herramientas, manuales técnicos y software de diagnóstico. Estas leyes buscaron consagrar un principio fundamental, el derecho a reparar. Pero más allá del nombre, lo que defendían era algo mucho más básico, el derecho a tener control sobre lo que tú mismo compraste. Y esta batalla, que comenzó entre campos de cultivo, rápidamente se expandió más allá del ámbito rural. Porque el problema no era exclusivo de la maquinaria agrícola. Pronto se reveló como una tendencia global. Teléfonos, computadoras,
cámaras fotográficas, electrodomésticos, incluso equipos médicos de hospitales, todos estaban atrapados bajo el mismo modelo, software propietario, sistemas cerrados y fabricantes que monopolizan el acceso técnico. Compañías como Apple o Microsoft fueron arrastradas a este debate. Los usuarios descubrieron que no podían cambiar la batería de su iPhone sin desencadenar errores o que modificar una pantalla podía desactivar el reconocimiento facial, incluso si las piezas eran originales. Tesla, por su parte, también fue acusada de impedir el acceso a funciones ya instaladas en sus vehículos, reservando su activación únicamente para quienes pagaran tarifas extra. La lista seguía creciendo: impresoras que no aceptan cartuchos genéricos, cámaras que ocultan funciones tras un muro de pagos, automóviles que cobran suscripciones para funciones básicas como los asientos calefaccionados. Incluso equipos de hospital que durante la pandemia quedaron inutilizados porque el fabricante no autorizó su reparación. Y todo esto apunta a una misma dirección: una nueva era de propiedad limitada. En este escenario, lo que está en juego no es simplemente la autonomía de un agricultor, ni la funcionalidad de un tractor. Es la libertad del consumidor global. Es la capacidad de decidir qué hacer con aquello que has adquirido con tu propio esfuerzo. Es el derecho a intervenir, reparar, modificar, adaptar. Porque cuando necesitas pedir permiso para cambiar una pieza, cuando te multan o te bloquean por intentar arreglar algo que compraste, entonces ya no eres dueño. Solo estás alquilando una ilusión de propiedad, disfrazada de progreso. Y detrás de esa ilusión, se esconde un modelo de negocios que ya no vende productos, sino dependencia. Un sistema que no busca solo tu dinero, sino tu obediencia. Y si no se detiene, si no se regula, si no se cuestiona, el futuro nos encontrará en un mundo donde todo estará conectado, pero nada nos pertenecerá del todo. Donde cada producto será una caja negra sellada. Donde cada función tendrá un precio adicional. Y donde cada intento de independencia será visto como una amenaza. En ese mundo, el tractor de un granjero, el teléfono de un estudiante, el auto de un padre de familia o el respirador artificial de un hospital tendrán algo en común: no serán herramientas al servicio de las personas, sino grilletes digitales al servicio del control corporativo. Por eso, el derecho a reparar no es solo una consigna técnica. Es una batalla por recuperar nuestra libertad. Una lucha contra una servidumbre moderna disfrazada de innovación. Porque en el fondo, lo que está en juego no es la eficiencia de una máquina, sino la dignidad de quienes la usan,